¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Me siento contenta de que nuevamente voy a llegar hacia sus hogares. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema que teníamos sobre el video que se les pasó de cómo se origina la vida. Vamos a tener nuestra primera clase de materno infantil virtual. Espero que la aprovechen, y así como todas las demás materias. El tema es concepción y desarrollo del embrión y el feto. Concepción dice que es el proceso mediante el cual un óvulo es fecundado por un espermatozoide durante el periodo ovulatorio de la mujer. ¿Qué significa esto, jóvenes? De que la mujer tiene un periodo en el cual ovula. Aprendimos de que de los ovarios es expulsado un óvulo maduro cada 28 días. Entonces, en su periodo, que regularmente es 14 días a la mitad de los 28, cuando se encuentra el cuerpo del hombre y la mujer en una relación sexual, el hombre expulsa espermatozoides. Y al encontrarse con un óvulo maduro, estos espermatozoides recorren todo el tracto del útero para poder alcanzar el óvulo maduro. Este óvulo tiene partes sensibles, las cuales el esperma que logra atravesar y romper sus paredes es el encargado de formar una nueva vida. En el momento que el esperma penetra el óvulo, esta cola la bota, solo entra esta parte que podríamos ver como que fuera una cabecita. Entonces, eso es lo que va a dar origen a una nueva vida. Recordemos de que un esperma es portador de cromosomas Y el óvulo portador de cromosomas X. Si este esperma va con cromosomas X, seguramente pues va a dar como resultado el nacimiento de una niña. Si es cromosomas Y, va a dar como resultado el nacimiento de un niño. Al momento de ser fecundado, el óvulo vuelve a recorre desde el tracto, todo el tracto del útero, hasta llegar al centro, donde ahí busca su lugar y se posiciona de él. A la hora de que el óvulo ya fecundado llega al centro del útero, se adhiere a sus paredes y es ahí donde empieza la formación del cigoto. ¿Qué es el cigoto? Veamos. El cigoto es cuando el óvulo empieza a sufrir su mitosis, cuando se empiezan a dividir las células. Aquí vemos de que no tiene forma como de un renacuajo, ¿verdad? Es donde ya se han dividido las células, ¿verdad? Este proceso se da aproximadamente de la primera a la cuarta semana. Es aquí donde se le conoce con el nombre de cigoto. Al llegar a la cuarta y quinta semana, ya el cerebro empieza a funcionar, el corazón empieza a latir y hay protuberancias que van a ser las piernas y los brazos. Pero para este entonces ya el cigoto, y en este caso el feto, ya han iniciado el proceso de crecimiento del cordón umbilical, el cual lo une a la placenta, que es lo que por el medio del cual ellos se van a alimentar durante los 9 meses que están en el vientre materno. A las 8 semanas los órganos se empiezan a formar, el corazón empieza a latir, pero aquí hay un cambio. Ya los bracitos empiezan a crecer, lo que es el cerebro o parte de la cabeza crece un poquito más, pero aquí es donde yo les digo que ya se vuelve un feto, ya no es, es un embrión. Deja de ser un cigoto
cigoto y se convierte en un embrión hasta la 8ª semana. Durante ese proceso, el feto llega a medir aproximadamente 1 pulgada y su peso es aproximadamente de 0.04 onzas. Pues él sigue su proceso de crecimiento, la madre pues sufre muchos cambios, tiene que tener un cuidado especial en el sentido de ir al médico, estar en chequeos, alimentarse correctamente, tiene que también tomar sus prenatales, hierro, todo este proceso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepamos que el cuidado de la madre es muy importante para el crecimiento del feto. Bueno, al llegar después de las 8 semanas, cuando este feto ya llega a las 12 semanas, podemos darnos cuenta en esta imagen de que ya está más formado, ya sus bracitos crecieron, sus piernas también. En este proceso, que es aproximadamente de las 9 a las 12 semanas, los órganos genitales empiezan a formarse. Entonces ya es posible de que se pueda detectar el sexo, aunque a veces es un poco difícil porque el proceso no en todos los bebés es el mismo, ya que si vemos hay situaciones en que la madre carece de vitaminas, entonces hace deficiente el crecimiento del feto. Al 4º mes, estamos hablando prácticamente de la semana 13 a la 16, los tejidos musculares empiezan a formarse, así también como el sistema óseo. Todo lo que son sus huesitos son bastante blandos. El bebé sigue su crecimiento, sigue su proceso, siempre está ligado a la placenta, ya empiezan a haber ciertos movimientos, lo que es el tamaño aumenta de 4 a 5 pulgadas y el peso es aproximadamente de 3 onzas. Aquí vemos que está recubierto por el saco amniótico y por dentro pues tiene el líquido amniótico, que es lo que le permite de que ningún golpe lo pueda lastimar. Pero recordemos que también es importante tener ese cuidado, porque hay golpes demasiado fuertes que el bebé sí lo va a sentir, el feto, porque todavía no es un bebé cuando ya lo tenemos en brazos. Aquí tenemos el 5º y 6º mes. Estamos hablando prácticamente de la semana 20 aproximadamente. En este proceso del 5º y 6º mes, el feto es cubierto por una capa velluda que se conoce con el nombre de lanugo. Eso lo protege a él, así también como una capa de grasa que es conocida con el nombre de vernix. Esas capas, llega un momento en que el feto pierde el lanugo, que es aproximadamente en el 8º y 9º mes, pero lo que es el vernix se pone un poco más espeso. Eso es lo que evita que el feto adquiera infecciones. Veamos. En el 7º mes, muchas veces nos hemos dado cuenta de que se puede producir un parto. ¿Por qué razón? Hay muchas razones, muchos aspectos que esto lo permite. A veces es porque el útero es demasiado pequeño, la mamá es muy pequeña, entonces el bebé ya no tiene espacio y eso mismo hace a que el bebé impulse y se coloque para nacer. En esta etapa el feto ya está formado.
pero todos sus órganos aún son débiles. Por eso es de que cuando se produce un parto en el 7º mes, muchas veces ya el bebé, porque en ese entonces ya está afuera, es llevado a incubadora. ¿Por qué? Porque necesita todavía un tiempo en el cual sus órganos agarren fuerza y empiecen a funcionar por sí mismos, ya que entre el 8º y 9º mes los órganos se preparan con fuerza para poder trabajar por sí mismos y estar listos para esperar la hora del alumbramiento. En este mes, que es el 7º, el feto alcanza aproximadamente de 15 a 17 pulgadas de largo y un peso de 4 a 4,5 de libras. Aunque, como les decía, hay partos que se dan en el 7º mes y el niño ya nace con un peso de 2 y 3 libras, pero es por la alimentación que la madre ha tenido. En el 8º mes podemos apreciar de que ya el feto empieza a agarrar su posición. Aquí se le es mucho más difícil el movimiento, la cavidad del útero se vuelve ya muy pequeña para él y entonces empieza a colocarse buscando ya la hora del alumbramiento. En este mes, que es el 8º, ya alcanza aproximadamente 19 pulgadas de largo y 6,5 libras de peso. En el 9º mes, ya todos sus órganos están preparados y listos para trabajar por sí mismos. Como les decía, tiene todos sus movimientos, se coloca para el alumbramiento y para ese entonces ya alcanza una estatura de aproximadamente 21 pulgadas y un peso desde 7 a 9 libras. Es en el momento que a veces, dependiendo si ya el bebé está en posición para nacer, vamos a tener un alumbramiento normal. Suceden casos en que el feto se pone cruzado o se pone a la inversa. Entonces es ahí donde se producen cesáreas, porque los médicos no quieren poner en riesgo la vida tanto del bebé como de la madre, ¿verdad? O sea que siempre es necesario estar en control. Ese control se conoce como control prenatal, para saber cómo se está desarrollando el feto, si está en un buen peso, si está en una buena posición, ¿verdad? Entonces es necesario tener un control. Que en esta etapa, que es el 3er trimestre del embarazo, es aproximadamente cada 20 días la cita con el ginecólogo, mientras que con los 2 trimestres anteriores es un lapso de mes a mes y medio cada cita. Entonces, es importante de que esta información la adjunten con el resumen que tienen realizado del video que se les envió la vez anterior, y les va a quedar como tarea que ilustren cada una de las etapas de los trimestres y que por favor tomen nota de lo que se les está explicando, ya que pues ya es tema para zona, para examen del siguiente bimestre, y es importante que identifiquen los cambios que se dan durante cada uno de los meses, entre cada uno de los periodos, desde la concepción hasta la hora del alumbramiento, ¿verdad? Desde que tenemos la fecundación o concepción hasta la hora del alumbramiento. Espero que
le pongan atención, que realicen las actividades que se les están enviando para que puedan aprovechar cada uno de los videos de las diferentes materias que se les dan, ¿verdad? Para que todos puedan aprovechar el tiempo y que no nos atrasemos. Sabemos que la situación es bastante difícil, pero si todos nos ponemos con un corazón dispuesto a salir adelante, lo vamos a lograr. Esperamos verlos muy pronto y poder compartir ya entre todos todas nuestras experiencias y que podamos seguir aprendiendo cada día más. Bendiciones, gracias.